Muy bien, entonces, chicos, ahora sí, oficialmente vamos a empezar con el trabajo de esta semana. Por favor, tengan en cuenta sus actividades para consultar cualquier duda. Como pueden ver ahí, esencialmente hay dos actividades o dos cosas que hacer en las actividades. Una primera parte sobre los agentes económicos, esencialmente explicando la función de ellos en la economía. Y una segunda parte donde básicamente tenemos la parte de los indicadores económicos e igualmente explicar qué tienen que ver estos indicadores económicos con nosotros, porque es importante conocerlos. Entonces, de hecho, vamos a empezar entonces con esto. En la actividad hay un par de preguntas que me parece importante empezar a ver ahora, ¿no? Yo les preguntaría, antes de empezar, ¿cómo creen ustedes que aportan las familias en la economía del país? Ustedes, que igual que yo somos parte de una familia, ¿cómo aportan? A ver, ideas, por favor. En los impuestos, profesor. Como Muy bien, las consumidores, familias pagan impuestos. Grecia, por favor, repite. como consumidores, Muy bien, como consumidores, excelente. Muy bien, Grecia, muy En bien, los Aarón. impuestos que pagamos, ¿Cómo, Miguel Ángel? en los impuestos que pagamos, Muy bien, los impuestos que pagamos, como lo dijo Aarón también. Muy bien, ¿qué más? ¿De qué otra manera las familias aportan a la economía? Recuerden que no solamente somos consumidores. Por ejemplo, su papá, su mamá, ellos trabajan, ¿cierto? Entonces, ¿qué más serán en la economía nuestras familias? Pagar servicios, Claro, pagamos servicios, claro. Pagamos servicios, compramos bienes, muy bien. Pero ¿qué más? Además de pagar, consumir, ¿qué más hacen nuestras familias? ahorrar, Ahorramos, muy bien. Y eso se puede invertir en un negocio, muy bien. Ok, claro. O simplemente tenerlo para gastarlo cuando es necesario. Pero recuerden, por ejemplo, también que muchas familias, bueno, en general, toda familia, ¿no? Trabajan, ¿no? Los padres. De repente también ustedes tienen hermanos mayores que trabajan. Entonces, las familias no solamente consumimos, que es evidente que hacemos todos los días, sino que también producimos. En la medida en que, por ejemplo, personas de una familia trabajan, ganan dinero. Y al trabajar están también continuando con todo lo que es la economía, ¿no? La economía es como un círculo donde el dinero va de una mano a otra, ¿no? Entonces los padres, sus padres que trabajan, también producen algo, ¿no? Trabajan y ganan dinero por su trabajo. Entonces están también aportando a la economía y, por supuesto, a la economía familiar. Tal vez el mejor ejemplo de eso, que no es para todos, ¿no? Es cuando hay un negocio familiar. Por ejemplo, una bodega que es de una familia o una familia que tiene un restaurante. Y ahora que se ha abierto común, ¿no? Que muchas familias, al perder el empleo, han iniciado emprendimientos, ¿no? Entonces, son emprendimientos usualmente familiares, porque todo lo que la familia tenía como ahorro lo ha invertido en esto ante la falta de un empleo. Entonces, ya no solamente es que son consumidores, sino también que son productores, están creando un negocio y, por tanto, también ahí están aportando a la economía, ¿no? Eventualmente, de acuerdo a las ganancias, también pagan impuestos, ¿no? También. Muy bien, entonces vamos a ir explicando esto. Pero hay una pregunta más ahí en la actividad que dice, ¿cómo participa el Estado en la economía del país? A ver, ideas. A ver, ideas. Estamos viéndolo ahora. Lo hemos visto mucho este año. En los bonos, profesor. Ahora, repite, por favor. En los bonos. Muy bien, en los bonos, exacto. El Estado, por ejemplo, ante la falta de empleo, en el caso de muchas personas que están en una situación muy vulnerable, han dado varios bonos para que las personas puedan tener algún tipo de dinero que les ayude a sobrevivir. Lamentablemente no ha sido muy eficiente todo, pero
por lo menos está haciendo eso, ¿no? Muy bien. ¿De qué otra manera el Estado participa en la economía? ¿Alguna otra idea? Usando el PBI. Muy bien, el Estado es el responsable del PBI, por lo menos de la estrategia acerca del uso del PBI. Claro, a nosotros el PBI nos parecerá algo muy lejano porque, bueno, pues ¿no? Es todo lo que se produce en un país en un año. Entonces estamos hablando de miles de millones de soles. Pero claro, el Estado es el que tiene que ver ese aspecto y el que tiene luego que administrarlo, ¿no? Bien, me apunto. ¿Alguna idea más antes de empezar? Por ahí Juliana mencionó algo de los fondos bancarios, AFP, bueno, acá han dicho también. Bueno, en realidad lo del AFP es algo privado, ¿no? No es el dinero que cada uno aporta a su AFP, va a tu cuenta individual. En cambio, por ejemplo, si hablamos de la, las pensiones del Estado, de aquellas personas que todavía tienen eso, ahí sí, por ejemplo, es del Estado, ¿no? Y por cierto, eso está quebrado, ese fondo está quebrado. Si correspondiera a cada persona o a las personas que han aportado recibir su dinero, ya no hay dinero. El Estado saca dinero de nuestros impuestos para pagarle a los que alguna vez aportaron al fondo de pensiones, ¿no? Entonces, solo quiero indicar que la propuesta de cierto candidato a la segunda vuelta es vaga y es equivocada porque ese fondo ya quebró. Y él quiere que todo pase a ese fondo, un fondo que ya quebró. Mala idea. Bueno, ¿hago otra idea o pasamos de una vez a la explicación? Hay varias cosas que del Estado, ¿no? Por ejemplo, una idea muy clara. A ver, ¿quién nos da el servicio de agua? La empresa de Sedapal. Muy bien, Sedapal. Y Sedapal es una empresa estatal, ¿eh? No es privada. Porque a una vez se pensó en privatizarla y hubo toda una lucha ahí porque la gente dice, no, 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 el agua debe ser gratis. Bueno, el agua debe ser barata. Sí, pues el agua es barata, ¿no? De verdad que sí, el agua es barata. Pero toda la gente tiene agua en Lima o en el Perú, no. Toda la gente tiene servicio de alcantarillado, no. Entonces ahí está el precio, pues, del agua barata. Sedapal nos cobra barato el agua, es muy cierto, pero es un servicio muy deficiente, ¿no? Es muy deficiente porque con lo que se paga no alcanza pues, para hacer mejores servicios de agua y desagüe. A Marco, por ejemplo, acá menciona la ONP muy bien. La ONP es estatal, ahí se ve un ejemplo de empresa estatal. La SUNAT, que también es estatal, tiene función de cobrar los impuestos. Muy bien, vamos entonces ahora sí, con una idea más clara, a ver el blog para ver los esquemas. Bien, a ver, vamos a ver, estamos en primero. Y ahora sí, entramos a quinto y luego a tercero. Ah, no, perdón, estoy yéndome por el otro lado. Ya, ahora sí. Bien, entonces como pueden ver ahí hay varios videos. ¿Ya? En primer lugar el video de Aprende en Casa, que creo que les va a ser muy útil. Y luego viene este esquema. ¿Ya? Vamos a poner un poco más grande. No, un poquito. Ya, ahí creo que se ve mejor. Muy bien, este esquema nos muestra cómo los agentes económicos participan de diversa manera. Miren que en la pregunta esencialmente se enfatiza en familias y Estado, pero también están las empresas. Las empresas también son agentes económicos. La idea aquí es que los agentes económicos son toda institución, toda persona, todos somos agentes económicos que de alguna manera influimos, participamos en la economía de un país. Entonces ustedes, por ejemplo, han dicho, ¿no? Y acá lo estoy resaltando, ustedes han indicado acá el papel de las familias. Y es muy cierto. Las familias a las que ustedes y yo pertenecemos participan. Por ejemplo, como bien dijeron, pagamos impuestos al Estado. Y el Estado a cambio nos da ayudas como el bono, nos da bienes y servicios. Servicios como Sedapal. Por ejemplo, el Banco de la Nación, que también es del Estado, ¿no? Y depende mucho de ustedes que tienen papás en el Estado o de la policía,
todos cobramos a través del Banco de la Nación. Y también, por supuesto, por ejemplo, la ONP es un servicio del Estado, ¿no? Entonces, damos al Estado y recibimos del Estado. Pero también, pero también, como familias, aportamos a los mercados, mercado de factores y mercado de productos. Por ejemplo, si vamos a un mercado, a Metro, Saga, a Ripley, o al mercado que está más cerca de tu casa, tus papás, tus mamás llevan dinero, compran abarrotes, compran comida para el almuerzo de hoy día, por ejemplo, o de repente quieren arreglar algo en el mercado, de repente tu celular, de repente unos zapatos, de repente algo al sastre, eso es un servicio, y a cambio de ese bien o servicio, tus papás pagan dinero en el mercado de productos, pero también en el mercado de factores. De repente ustedes viven en una casa alquilada, entonces a través del dinero que tus papás pagan, una persona va a recibir dinero de ese alquiler, ¿no? Entonces hay un elemento ahí también que se conjuga. Y ese dinero, todos estos salarios, esos alquileres, servirán también para que otras personas paguen a otras empresas. Igualmente acá. Igualmente acá, por ejemplo, la señora que vende papas y que tu mamá le ha comprado papas para el almuerzo del día de hoy, o arroz, o carne, o lo que sea, esa señora a su vez compra a otra persona, a otra empresa. De repente esa señora va digamos, Macro, o va al mercado Santa Anita, ¿no? Mercado mayorista de Santa Anita. Entonces, ella va una vez a la semana y compra un montón, compra unos cuantos sacos de papa, compra una gran cantidad de legumbres, verduras, para que tú no tengas, para que tu mamá no tenga que ir hasta Santa Anita, o de repente no puede, ¿no? Entonces, esta comerciante que se acerca a tu casa compra por peso, por gran cantidad, en una empresa, que en este caso puede ser, por ejemplo, una persona que tiene su tienda o tiene su puesto en el mercado de Santa Anita. O, por ejemplo, en la tienda Macro, ¿no? Que es una tienda que se vende por mayor. Entonces, con lo que esa señora ha logrado vender, vendiéndole a tu mamá, a tu papá o a otras señoras, esta señora de tu mercado ahorra dinero y luego va de repente el sábado o el domingo y compra igualmente en Macro o en el mercado de Santa Anita, igualmente, ¿no? Una gran cantidad. Entonces, y eso a su vez servirá a esa señora de esa empresa o de esa tienda o ese puesto de Santa Anita a que también compre a otras personas, que pueden ser de repente campesinos u otros que le venden a ella. Entonces la economía es como un círculo, ¿no? El dinero va pasando de mano en mano. Y por tanto, lo nuestro va pasando de aquí, va pasando a la empresa, que va pasando al mercado de factores, al mercado de productores y va llegando luego de uno a otro. Igualmente, de repente tu papá está en una empresa o en el Estado. Digamos que tu papá está en una empresa. Obviamente trabaja en esa empresa y recibe su pago. Con ese dinero, tus padres solventan la economía del hogar, pagándole a otras empresas. Por ejemplo, la luz. Por ejemplo, Enel, ¿no? La electricidad. De repente el cable a Movistar o a Claro. O de repente a Cálida, el gas. O de repente el celular, ¿no? A Entel, o a Claro, o a Movistar. Entonces, del dinero que tus padres reciben por trabajar, sea para el Estado o sea para una empresa, sale el dinero con el cual, por un lado, se tiene que ahorrar, por supuesto, pero por otro lado también se pagan las cuentas. Y con ese dinero tus padres, tu mamá probablemente sea la que compre lo necesario para el almuerzo de hoy. Y si ustedes tienen alguna necesidad, pues de ahí saldrá el dinero. Entonces todo es, como ven acá, un círculo. Ah, por cierto, las empresas por supuesto también pagan impuestos y también reciben bienes y servicios del Estado, ¿no? Y obviamente con ese dinero que, obviamente las empresas también venden sus productos o venden sus servicios y con ese dinero pagan a sus trabajadores, que pueden ser sus padres. Entonces todo aquí está relacionado.
Así es como funciona la economía. Es un círculo. Esto le llaman, es como un círculo virtuoso, ¿no? Donde todos trabajan, aportan y el dinero va de mano en mano. Ahora, hay un video aquí que también les puede explicar esto con detalle y me parece un buen complemento al video de Aprender en Casa. Ahora, veamos un momento, salgamos de esto para ver el texto del trabajo, ¿ya? Vuelvo a la reunión. Ah, por acá mencionan Grenco. Bueno, Grenco es una empresa privada. El círculo vicioso es más bien lo negativo, Marco. El círculo vicioso es cuando algo es negativo, ¿no? El círculo virtuoso es cuando la economía funciona bien, para diferenciarlo. A ver, veamos un momento el texto. Bueno, usted tiene que tener su ficha ahí en la mano. Entonces, cuando se habla de esta parte de los agentes económicos, hay un texto y ahí inclusive menciona la fecha, la fuente, que es un texto, el texto escolar, pero de cuarto año. Entonces, ahí se explica cómo participan los agentes económicos y ahí también hay algo interesante que no he explicado, que dice, ¿no? Sobre la participación del Estado en la economía hay diferentes posiciones. Para algunos, el Estado no debe participar en la economía de un país, mientras que para otros, el Estado debe controlar la economía. Y eso es lo primero que explica sobre el Estado, ¿no? Sobre todo el Estado, y eso es lo que se llama la economía social de mercado, ¿no? Más adelante en el texto también menciona que el Perú tiene una economía social de mercado, es decir, hay libertad para el desarrollo de la empresa privada nacional y extranjera. El Estado brinda estabilidad para que las empresas inviertan a largo plazo, asimismo garantiza el respeto de la propiedad privada. Esto es importante porque así las personas pueden adquirir propiedades o invertir sin temor a perder su inversión. Eso es lo que dice el texto que está en su actividad 4, perdón, actividad 5, perdón, actividad 6. Y luego dice también que otra función del Estado es suministro de bienes y servicios públicos para todos y todas, como carreteras, seguridad, limpieza pública, energía eléctrica. Ahora, de ahí las preguntas que justamente les planteé a ustedes, ¿no? Ahora, claramente acá hay dos puntos de vista acerca del Estado. Y creo que el mejor ejemplo de eso son los dos candidatos que tenemos ahora, ¿no? La candidata Fujimori está de acuerdo con este punto de vista, ¿no? Que el Estado que tenemos una economía social de mercado y que el Estado tiene como función, sobre todo, dar los servicios que a veces la empresa privada no te va a dar a todos. Ahora, lamentablemente el gran problema de eso es que el Estado lo está haciendo mal, ¿no? El mejor ejemplo es la salud. Se supone que el Estado es el principal responsable de lo que se llama salud pública y ha fallado clamorosamente. Y bueno, el Estado, obviamente, cuando empezó la pandemia, estaba peor. Ahora está mejor preparado, pero aún así no da talla, ¿no? No es suficiente. Y lamentablemente, todas las personas que mueren todos los días es el mejor ejemplo de que no da la talla. Pero eso quiere decir que el modelo de economía social de mercado es malo. No, no es malo. De hecho, es el mejor modelo económico que hay. Recuerden que nosotros acá en el Perú ya hemos tenido socialismo, lo que propone el otro candidato. ¿Funcionó? No funcionó. Les pido que lean o investiguen, busquen en internet sobre el gobierno de Velasco Alvarado, el general Velasco Alvarado. Durante su gobierno, que fue un gobierno dictatorial porque dio un golpe de Estado en 1968 al 75, cuando sufrió un golpe de Estado de otro general. ¿Y por qué dio ese golpe de Estado de ese otro general? Porque su modelo económico socialista había fracasado. O sea, lo que el candidato Castillo dice, eso ya se hizo en el Perú. Y ya falló, fracasó, no funcionó. Que el Estado quiera tener control de todo, ya tuvimos eso. Y fallamos. No funcionó. Piénselo bien. Ahora, en esa época, 2021, el Estado responsable sobre todo de la salud, ¿lo ha hecho bien? No lo ha hecho bien. Para nada. El Estado es un mal administrador. Ese es nuestro gran problema. El problema no es el modelo económico. El problema es la administración de ese dinero que el Estado gana. Y lamentablemente en el Estado peruano, y hablamos del Estado, por supuesto, el gobierno, hablamos de las regiones y hablamos de las municipalidades.
todas esas instituciones no saben administrar el dinero. Hemos tenido miles de millones de dólares y mucho de ese dinero se ha usado bien. Una gran parte ha terminado en corrupción y una gran parte no se ha usado o se ha usado mal. Por ejemplo, en muchos municipios, en muchas partes del Perú, en zonas donde no había ni agua ni desagüe o la electricidad estaba por horas, se ha gastado dinero en plazas, en monumentos, en plazas de toros, en cosas que no son importantes, cuando realmente se debía gastar en lo esencial. Entonces, el problema no está en el modelo económico, el problema está en la gestión del dinero. Entonces yo pregunto, si en la actualidad, con lo que tenemos, el Estado no lo ha sabido administrar, si el Estado toma el control de todo, como piensa el candidato Castillo, ¿lo haremos bien? No lo vamos a hacer bien, porque en el pasado tampoco lo hemos hecho bien. Entonces, no es el asunto eso. Entonces, claramente ahí prácticamente sería un error volver al pasado, a un pasado que ya tuvimos donde fracasamos. Y esto debe sernos de lección para esta parte. Entonces, lo que acá se discute es el papel de los agentes económicos. Y más bien el Estado debe ser más eficiente en lo que hace. Ese es el gran problema, ¿no? Y para ver bien esa eficiencia hay que ir al punto de los indicadores económicos. ¿Ya? Exacto, muy bien, Joaquín. Por eso el candidato Castillo habla de la segunda reforma agraria, ¿no? Velasco hizo la primera reforma agraria, que por cierto tuvo un aspecto positivo. Y en ese aspecto hay que reconocer algo de esa reforma agraria. En la reforma agraria implica esto, ¿ya? Antes, y esto empezó casi con la República, no tanto con el virreinato, sino con la República, eh, las tierras quedaron poco a poco en manos de pocas manos. Había gentes, llamados hacendados, que era gente usualmente muy rica, y que se hizo dueños de las tierras. De las tierras, hablo de las tierras cultivables, ¿no? Que no todo el Perú es cultivable, pero en el Perú hay mucha tierra muy buena para cultivar. Entonces, básicamente hay un sistema de explotación del indígena que prácticamente vivía para, para comer. Era como el absolutismo, ¿ya? Exactamente lo mismo. Solamente que el señor feudal o el noble no era noble, ¿no? Sino que era un hacendado. Y el campesino era el yanacona, así se le llamaba, ¿no? Entonces, y eso duró acá en el Perú hasta el siglo XX, hasta Velasco. Velasco expropió, le quitó a los hacendados todas sus tierras y la repartió a los campesinos. Por ese lado, muy bueno, porque digamos que lo que pasó en Europa que hemos estudiado acá en el siglo XIX, ¿no? Eso lo tuvimos acá en el Perú recién en el siglo XX. Pero hubo un problema, y aquí hay un problema serio. A los campesinos se les dio la administración de las tierras, pero los campesinos no sabían administrar porque no tenían formación para eso, ¿no? De hecho, muchos eran analfabetos. Entonces, de un momento a otro, se le dio a los campesinos la administración de tierras sin preparación. Y eso llevó a la baja de la agricultura, lo cual nos llevó más otros elementos externos, como el fenómeno del Niño del año 83, nos llevó a una grave crisis agrícola, de la cual recién hemos salido hace unos 10 años. Entonces, lo bueno fue darle derechos a los campesinos, que se lo merecían. Lo malo fue que se colapsó la agricultura, porque la agricultura peruana era muy eficiente, porque estaba en manos de gente que sabía lo que hacía. Pero cuando se quitó eso a ellos y se les dio a los campesinos, la economía bajó su producción. Porque los campesinos no eran buenos administrando. Y no tenían por qué saber administrar, porque nunca lo habían administrado, ellos habían trabajado para otros. Y ese fue el gran error. Entonces, de hablar de una segunda reforma agraria, no sé a qué se refiere, porque en la actualidad hay muchas personas que son dueñas de su tierra y que producen poco, porque obviamente no tienen muchos recursos para producir más. Y los que tienen tierras más grandes, como haciendas, ya no hay eso. Hay los agroexportadores,
que ya han sido muy golpeados, ¿no? Por la huelga que hubo hace poco. Recordarán ustedes que en enero hubo una huelga por un cambio, ¿no? De modificación y que mucha gente tomaron las pistas y todo. Bueno, se hizo lo que la gente quiso y ahora los agroexportadores tienen dificultades para contratar, porque si van a contratar ahora tienen que pagar más dinero y no les conviene. Entonces, no sé a qué se refiere el señor con la segunda reforma agraria. Ah, muy bien, Miguel menciona ahí, por ejemplo, hubo un choque de precios de exportadores, de exportaciones. Así es, eso es correcto. Veamos ahora los indicadores económicos. Vuelvo al blog. Muy bien, entonces, como ven ahí en la imagen, los indicadores económicos tienen que ver con, bueno, son varios, ¿no? Interesan a las familias, empresas y el servicio público, al Estado, ¿no? Por ejemplo, tiene que ver con los objetivos macroeconómicos. ¿Qué es esto de macroeconómico? Bueno, la economía se puede dividir en dos aspectos, macroeconomía y microeconomía. La macroeconomía tiene que ver con los datos a nivel nacional y mundial. Por ejemplo, es lo que tienen que ver con las grandes empresas y el Estado, que son los que se fijan en estos aspectos. Y la microeconomía es lo que tiene que ver con las empresas y con nuestras familias. Porque para nosotros de repente el precio del cobre a nivel mundial no nos importa mucho, ¿no? Pero sí nos afecta, porque prácticamente todo lo que tiene que ver con electrodomésticos y electricidad tiene que ver con el cobre. Por ejemplo, el precio del cobre a nivel mundial, y el Perú es un gran productor de cobre, no, eso es importante para el Estado, para el sector de electricidad y la minería, porque el Perú produce cobre. Tal vez para nosotros no es tanto, porque ni ustedes ni yo trabajamos, ¿no?, explotando el cobre. Ni somos una empresa que o tenemos una empresa que la explote. Pero a nivel macro sí es importante. Pero a nosotros sí nos importará, por ejemplo, el precio de los electrodomésticos. Porque de repente en algún momento vamos a necesitar comprar un microondas o un televisor o una laptop o una computadora, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí, esos tipos de cosas, los precios de los productos, eso sí, tiene que ver con la microeconomía. O por ejemplo, hoy día veía y ayer también cómo se hablaba del precio del pan, si se va a elevar o no se va a elevar, ¿no? Y eso básicamente porque se está elevando el precio del dólar. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el precio del dólar con el pan? Bueno, tiene mucho que ver porque lamentablemente el pan que consumimos nosotros en la mayoría viene del trigo que nosotros compramos. El Perú no produce mucho trigo. Nosotros compramos trigo. De hecho, es más barato comprar trigo que producir trigo. Y el trigo es el fundamental para comer pan, ¿no? Y el Perú, el peruano sin pan, pues se muere, ¿no? Porque nosotros comemos pan todo el día, todos los días. Entonces, o derivados del trigo, ¿no? Entonces, definitivamente, por lo que ha pasado ahora con la segunda vuelta, está aumentando el precio del dólar. Hay mucha desconfianza, sobre todo por lo que dice el candidato Castillo, ¿no?, que va a ser cuando llegue al poder, si es que llega al poder. Entonces, el precio del dólar ha ido subiendo poco a poco y eso implica que todo aquello que se compra con dólares también puede subir de precio. Y eso incluye al trigo. Por eso se cree que podría subir el precio del pan. Y eso obviamente es una mala noticia para todos, ¿no?, porque todos consumimos pan. Entonces, justo ayer, hoy día, se ha ido hablando de eso, ¿no? Si eso es posible que ocurra, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, todo lo que puede tener que ver con el precio del trigo a nivel mundial, eso es macroeconomía. Pero si sube el precio del pan, eso es microeconomía, porque eso te va a afectar a ti, porque de repente antes comprabas con un sol 5 panes y de repente luego vas a tener que gastar un sol 50 para comprar tus 5 panes. ¿Me das cuenta? Entonces, sales gastando más. Y eso para algunas personas podría ser más preocupante. De repente para alguien que tiene un sueldo fijo y no ha tenido problemas con la pandemia, bueno, dirá, a ver, ¿qué voy? 50 centavos más, ¿qué más da, no? Pero para la persona que está en una situación económica precaria, eso sí va a costar más, ¿no? Eso sí le va a hacer más difícil poder inclusive comprar pan, que es lo más básico del desayuno, ¿no? Inclusive de la comida en todo un día. Muy bien, entonces,
Cuando hablamos de esos objetivos, estamos hablando de crecimiento de producción, ahí está el PIB, que nosotros lo llamamos PBI, ¿no? En otros lugares le llaman PIB, ¿no? Pero nosotros lo llamamos PBI, el Producto Bruto Interno, que tiene que ver con lo que produce un país a nivel general en todo un año. Obviamente estamos acá hablando de miles de millones de dólares. Luego está el empleo, y el mejor indicador de eso es la tasa de desempleo, que como obviamente sabemos, se ha disparado en el Perú el año pasado y que está bajando lentamente, ¿no? Está recuperándose lentamente, porque todavía había mucha gente pues que no tiene empleo, o hay muchas personas que han perdido empleo y que ahora están iniciando algún tipo de emprendimiento, ¿no? Para, digamos, ya no estar en el desempleo, porque si no, no se puede, no es suficiente vivir de los bonos tampoco, ¿no? Porque no llegan siempre, demoran en llegar y tampoco no es que sea un montón de dinero, ¿no? Entonces, las personas se tienen que buscar su forma de ganarse la vida. Luego está también la estabilidad de los precios. Y en ese aspecto está el IPC, el índice de precios del consumidor. Más o menos un cálculo de cuánto cuesta un bien, un producto a nivel global. ¿Eso quiere decir que ese es el único precio que hay? No, porque como ya hemos visto, o vamos a ver más adelante, el precio en realidad depende de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, el precio no es uno solo, como algunos congresistas creen. No, hay que fijar el precio de todo. No, así no funciona la economía. La economía funciona por la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Los precios suben y bajan. Entonces, ese IPC nos da la pauta de precio de los productos. Por ejemplo, cuando queremos ver lo del precio del pollo, por ejemplo, ahí está, ese es un indicador, ¿no? ¿Cuánto cuesta el kilo de pollo? Si sube o se baja. Otro elemento es el déficit público, que ya es macroeconómico, y el equilibrio exterior, que es la balanza de pagos, que también, eso más bien lo ve el Estado, ¿no? Y como pueden ver acá en algunos videos, son indicadores económicos que pueden ser un complemento. He puesto aquí dos videos que les pueden ayudar. Muy bien, entonces volvamos al texto ahora sí. Ya estamos por acabar también. A ver. A ver, por acá hay algunas cosas que me voy comentando. Dicen, a ver, ahora menciono, no puede funcionar porque nuestro país no está muy desarrollado, ¿de acuerdo? Es cierto, en algunos sectores. Sobre todo la crisis nos ha puesto mal porque el Perú estaba muy bien. Bueno, estábamos bien, bueno, el Perú ha ido cayendo un poco, ¿no? Aunque no lo crean, en la época del presidente Toledo y el presidente Alan García fue nuestro mejor momento económico. Estábamos muy bien económicamente. Y eso no es porque ellos hayan hecho grandes cosas, porque hemos tenido sus problemas. Recuerden que Toledo está en prisión en Estados Unidos por corrupción y Alan García se suicidó cuando le iban a capturar. Pero en medio de todo eso, a pesar de todo eso, la economía peruana estaba muy bien. Más bien de ahí ha ido decayendo un poco, con Ollanta tomó medidas equivocadas en parte, y la economía comenzó a decaer un poco más, y ahora con Kuczynski decayó otra vez con la crisis política, y ahora vino la pandemia, ¿no? Entonces, en realidad la economía estaba muy bien, pero estamos creciendo menos de lo que deberíamos crecer, ¿no? Por la corrupción, y por las malas decisiones, y por la pandemia ahora, ¿no? Ah, por acá mencionan que igual con el precio del arroz podría ser, bueno, pero no se ha dado mucho a conocer ese caso, ¿no? El pollo de brasa, bueno, no sé, también, bueno, el pollo de brasa depende, ¿no? Hay pollos, y pienso yo, para todos los precios, ¿no? Depende, pues, si quieres comprar uno que está 65, 50, en fin, eso ya dependerá de tu capacidad de comprar, ¿no? En cuál pollería, ¿no? No creo que haya tanto ahí precio elevado, sino que hay mucha variedad de precios, porque justamente hay la oferta y la demanda, ¿no? Yo le mencioné bien la harina con la que se hace el pan, exactamente, ¿no? Joaquín dice, ¿el Perú puede ser una potencia mundial? Claro, por supuesto que sí, tenemos todo el potencial, pero el Perú no va a ser rico o no va a ser una potencia mundial por los recursos que tenemos, sino por el uso que le damos a los recursos. En ese aspecto es donde nos falta, ¿no?
Sí, Juliana, vamos a ver luego el envío de la grabación. ¿Ya? Un poco por eso. A ver, vamos a ver, ya para acabar, la ficha. En la otra parte de la actividad dice, conocemos qué son los indicadores económicos, y ahí se explica lo que es el PBI, el IPC y la tasa de desempleo. Muy bien. Y luego, explicar las decisiones. Y luego hay un cuadrito, que me parece interesante, dice, explicamos las decisiones que toman las familias y el Estado. Y dice acá, ¿no? Interesante es eso. 3 preguntas y tienen que responder qué harían o qué sería en estos casos ante el alza de precios. Por ejemplo, ¿qué haría una familia ante el alza de precios? ¿Qué haría el Estado ante el alza de precios? ¿Y qué haría o cómo afectarían el alza de precios a las familias? ¿No? Por otro lado también está ante el desempleo o la disminución de ingresos. Ante el desempleo o la disminución de ingresos, ¿qué haría la familia? ¿Qué haría el Estado? ¿O qué haría, o cómo afectaría esto a las familias? Eso es lo que tiene que ver el cuadro. A ver, por ejemplo, a ver, ¿quién me da una idea de eso? A ver, ¿qué ha hecho el Estado o qué han hecho las familias cuando eh, cuando se han perdido empleos? Emprender. ¿Cómo? Emprender. Muy bien, hay familias que ante el desempleo o la pérdida de empleos han emprendido un negocio. Muy bien. Reactiva Perú. Reactiva Perú, muy bien. El Estado ha hecho el plan Reactiva Perú prestando dinero con tasas de interés bajas a empresas para que no despidan trabajadores, ¿no? O para que por lo menos no despidan a todos, o por lo menos los pongan en suspensión perfecta, que significa que no te despido, pero por ahora no te puedo dar empleo. O sea, te pongo así una cosa intermedia. Cuando la cosa mejore, vuelves a trabajar. Es una cosa así, ¿no? Que no es lo ideal, por supuesto. Es que ninguna empresa quiere despedir trabajadores. Pero si las empresas no tienen ganancias, ¿cómo van a pagar? O sea, no, para un empresario eso no es rentable, ¿no? La idea de una empresa es ganar dinero. Entonces, si solamente gasto o si solamente pago sueldos y no gano dinero, es evidente que la empresa va a quebrar y todos vamos a estar peor. A ver, por acá creo que tengo un infiltrado. Vamos a ver quién es Hay este dos, infiltrado. profesor. Sí, ¿quién es este infiltrado? A ver, infiltrado. Adiós, infiltrado. Chao. Ya. Expulsado. No sé quién será este infiltrado, pero ya lo expulsamos. No sé, creo que di a alguien permiso sin ver si era del correo. Ya, es un error mío. Ok, vamos a ver. Un infiltrado ahí que nos viene a hacer problemas. En fin, a ver. Entonces, y todavía llegó a escribir una tontería. Bueno, entonces, sí, seguro, hermano de alguien. Muy bien, entonces, muy bien lo que ustedes han mencionado. Así como han mencionado acá, es lo que tienen que hacer en el cuadro. Pensar muy bien, ¿qué haría la familia ante esas dos situaciones? ¿Qué haría el Estado? ¿O cómo eso, el desempleo, la falta de empleo o el aumento de los precios ha afectado a la familia? ¿No? Eso es lo que tiene que ir en el cuadro. Creo que un poco de análisis, inclusive pregunta a tus papás o piensa también, a ver, cuando esto pasó el año pasado, ¿qué hicimos en familia? ¿No? Entonces yo creo que eso, por ejemplo, ustedes lo pueden responder perfectamente. Y luego están las preguntas, y en esas preguntas se pueden guiar mucho del video, porque el video los explica muy bien, ¿no? ¿Cómo afecta a las familias la tasa de desempleo y el índice de precios del consumidor? ¿Cómo afecta a las familias la caída del PBI? ¿Y cuál es la importancia de conocer los indicadores económicos? Eso, por ejemplo, la joven ahí que presenta y lo hace muy interesante, muy así, lo actúa muy bonito, ella, por ejemplo, lo explica muy bien. Y el profesor que está ahí también creo que lo explica muy bien. Entonces creo que está ahí todo para que lo puedan responder, chicos. No sé si hay alguna otra duda. Básicamente todo está en el video y en los dos textos. Entonces, los videos que he puesto ahí como complemento, creo que pueden ayudar a mejorarlo más, pero todo está ahí esencialmente. Y en tu experiencia, ¿no? Porque el cuadrito, por ejemplo, yo creo que ustedes, con lo que ustedes han vivido el año pasado, en familia, lo pueden analizar y responder perfectamente.
Antonio me dice, pero profe, hay otra pregunta. ¿Me faltó algo? A ver. Profe, otro infiltrado, profe. Otro infiltrado. ¿Hay otro infiltrado? No, profe, no. Sí, ¿Qué hay es otro este? Está como infiltrado. guapo. ¿Quién? Y acaba de hablar. Sácalo, profe, sácalo. Profe, no sé de qué hablan. ¿Ah, sí? Uy, ¿cómo Profe, pensamos? bótelo, profe. ¿Quién? No, profe. Juaco Ah, P. Juaco. Bótelo, profesor. Es un adiós para ti. Hasta la vista, baby. Yo no fui, profe. No sé quién sea, pero como dice el famoso personaje, hasta la vista. ¿Es chill, creo? Claro, No, pero profe. tienen que entrar con su nombre. ¿Eh? Yo he permitido que entren, pero recuerden que tienen que entrar con su cuenta y con su nombre. Y si no es, tengo que haberme dicho el nombre, pues para. Bueno, igual ya estamos acabando, chicos. ¿Hay alguna otra duda? Ah, es Chirre, bueno, tiene que poner su nombre, pues no. ¿Qué Juan? Profesor, yo tengo una duda. Sí, Miguel Ángel. ¿Qué es el impuesto a la riqueza? Ah, impuesto a la riqueza. Ok. La idea es la siguiente: los impuestos se pagan. Bueno, la idea es, todos pagamos impuestos, directamente o indirectamente. Por ejemplo, cuando tú vas a una tienda y compras una gaseosa, en el precio ya está el IGB. Entonces, no es que sea algo especial, ¿no? Sino que todos cuando compramos una gaseosa o cualquier cosa en una tienda, legalmente hablando, por supuesto, estamos pagando el IGB. ¿Ok? Pero hay, digamos, en ese aspecto el impuesto es general. Ahora, hay personas, por supuesto, que ganan mucho dinero. Y en muchos países se ha propuesto que aquellos que ganan grandes cantidades de dinero deben pagar un poco más porque obviamente ellos pues ganan mucho más, ¿no? Entonces, cuando se habla de esto de impuesto a la riqueza, se habla de eso, ¿no? Que por cierto tope, de una persona gana mucho más de lo, digamos, normal, que esas personas, ¿no? Que tienen mucho dinero, deberían pagar un poco más porque están en una situación muy privilegiada y deberían ser más solidarios que los demás. Eso básicamente es el impuesto de la riqueza. Y que por cierto me parece muy justo, ¿no? Por otro lado. Claro que no a todos les gusta, ¿no? Pero no hablamos pues de un impuesto súper grande, sino que es un impuesto específicamente que afecta a muy pocos, porque hay que decirlo, ¿no? Ricos en un país son pocos. No es algo que le afecte a la mayoría, ¿no? Bueno, chicos, creo que esa respondía la pregunta y no sé si hay alguna duda más. Creo que todo está ahí claro. Recuerden que eso es para el día viernes, sería ideal. Y si hay alguna duda, por favor, consulten antes de responder, aunque creo que esto está bastante cercano para responderlo. Más bien, nuevamente animo, ahorita hay 42 personas, y aquellos que me estén debiendo tareas, por favor, voy a pasar lista mientras tanto. Aquellos que estén debiendo tareas, por favor, entreguen lo que estén debiendo y para que no se vayan juntando, pero que no se vayan juntando con las tareas que ya tenemos. Voy a ir desde la grabación en este momento entonces.